La más reciente pelea del expresidente Álvaro Uribe Vélez es con el columnista de la revista Semana y director de la corporación Nuevo Arcoiris, León Valencia. En su columna de este domingo, Valencia pidió públicamente explicaciones sobre las conductas de los hijos del exmandatario Tomás y Jerónimo y recuerda que han sido mencionados en por lo menos 12 de los escándalos recientes del país, aunque en ninguno de ellos se ha demostrado nada ni se ha tomado decisión judicial alguna. Uribe reaccionó a través de su Twitter tildando a Valencia de terrorista indultado, exmatón del ELN y escritor a favor de los criminales. ¿Y por qué se lanzó León Valencia a decir lo que dijo de la familia Uribe? ¿Cómo recibe la reacción del expresidente? Felipe Zuleta habló con él. Felipe Zuleta entra al radar. León, escribe usted una columna en Semana en donde trae 12, digamos, circunstancias que de alguna manera vinculan a los hijos del expresidente Uribe, a los empresarios Tomás y Jerónimo, con personajes cuestionados. Recuérdenos algunas de estas vinculaciones que usted trae en su revista para quienes no leyeron el artículo. Es que ellos han sido mencionados quizás en los más grandes escándalos. El del Nule, que es muy actual, son mencionados en el de DMG. David Murcia Guzmán los menciona como usufructuarios de los recursos, porque estaban haciendo programas de documentales con recursos de DMG, y dicen que tenía una vinculación importante con uno de los funcionarios de DMG. Están vinculados recientemente con el Canoso, que los acusa de tener relaciones con Rodríguez, un concejal de... Paramilitar. Sí, de Santa Marta, paramilitar, y de ir a reuniones con paramilitares. Tuvieron relación con William Pérez, salieron en fotos en el Meridiano de Córdoba con William Pérez en una fiesta. William Pérez firmó el pacto de Santa Fe Realito, es acusado de ser paramilitar, narcotraficante, alcalde de San Antero. Son mencionados también, bueno, ya en grandes negocios y escándalos como el de las zonas francas, como el del reciclaje de basuras y su intervención allí, en la yidis política también son mencionados, Guillermo Cuello Baute los menciona como personas que ayudaron a la repartición de las notarías. Es decir, son un conjunto de escándalos ligados a paramilitares, a mafiosos, a enriquecimiento. Son mencionados también en un episodio triste que fue el de Nader Nader Simons, que los acusan de estar en la casa, de visitar frecuentemente la casa de Nader Simons, donde salió las amenazas contra Daniel Coronel. Entonces uno se pregunta, bueno, son personas asaltadas en su buena voluntad, que tienen una intensa vida social, que los criminales se les arriman para utilizarlos, o son relaciones consentidas para beneficiarse ellos también. Ese es el gran interrogante. Pero usted en su artículo dice que se debería constituir como un tribunal especial para investigar las actuaciones de los hijos del expresidente Uribe. Pero ¿por qué hacerlo si ellos, como cualquier otro ciudadano, pues están sometidos o deberían estar sometidos, tanto en derechos como en obligaciones, a la justicia ordinaria? Pues a mí se me ocurrió esto es por lo siguiente. Aquí nunca ha habido, digamos, un escándalo que involucre a la familia presidencial en tantos casos y a dos hijos jóvenes en tantos casos. Se me ocurrió porque, bueno, desde época muy vieja, donde estuvo vinculado en algún escándalo, digamos, la familia López, pero eso en los años 40, hasta ahora no había habido una vinculación de familia presidencial en ejercicio con tantos episodios oscuros, episodios con fuerzas ilegales, episodios escandalosos para el país. Ellos han respondido, porque cada vez que ha habido uno de estos que usted menciona, los jóvenes Uribe han salido a los medios y han dado unas explicaciones. Sí, además una campaña fuerte de la mano del papá. Han salido, el papá tiene una influencia muy grande en la opinión pública y tenía el poder en ese momento y respondían a cada caso. Quedaron siempre todas las dudas sobre cada caso, porque ellos en algunos casos negaban
su participación. En otro caso, por ejemplo, en el de Wilmer Pérez, las fotos, finalmente murió Wilmer Pérez, y hay muchos episodios oscuros alrededor de eso. Entonces la pretensión, o pues la propuesta es hombre, pues por ser personas tan importantes, digo yo, no solo ahora, lo van a hacer en el futuro. Son personas que, según entiendo y todo el mundo dice, hombre, son personas que han logrado en muy corto tiempo acumular una gran riqueza. Y tal como van, pues serán personas protagónicas como grandes adinerados en el futuro o con puestos importantes digamos, en la vida nacional. Entonces, digo yo, hombre, eso hay que esclarecer, lo que no quede, todas estas cosas, dudas que han quedado en el camino sobre tantas cosas y en tan corto tiempo y sobre tan grandes escándalos. Ahora, el presidente Uribe la semana pasada, precisamente a raíz de su columna y en su Twitter ha trinado y ha dicho que usted es un reinsertado, es un exguerrillero, que usted cometió delitos de lesa humanidad. ¿Qué derecho tiene usted a hacer ese tipo de acusaciones? Una de las cosas que yo creo que me diferencia del presidente Uribe es que yo reconocí mi pasado. Y él, pues... ¿Pero sí tiene usted sobre sus hombros delitos de lesa humanidad? No, yo conté toda mi historia de mi ingreso en el ELN. Yo ingresé de la mano de un obispo y de unos sacerdotes al ELN. Bueno, pero eso no lo vuelve santo. No, estuve en un proceso social, nunca hice parte, digamos, en toda mi vida como más en una actividad social, siempre. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en el ELN? Estuve 4 años en el Comando Central y muchos años en los procesos de simpatía y de trabajo con sacerdotes y de trabajo social. Yo no me enorgullezco de eso, yo estuve en la guerrilla, yo tengo responsabilidad política por haber estado no solo como integrante de la guerrilla, sino como mando de ella en un momento histórico, en un momento de los años 80. Y cuando él por primera vez, yo tenía un dilema ético también. Primero porque estaba opinando siempre sobre temas éticos del país, estaba opinando sobre temas políticos del país, con una generosidad muy grande que me abrieron los medios de comunicación. Empecé en el Colombiano de Medellín y estuve hasta hace 3 o 4 meses en el Colombiano de Medellín sin la menor censura, nunca. Empecé desde el año 95 en el Colombiano de Medellín, luego en el 97 empecé a escribir la columna del Tiempo, tuve 2 columnas al Tiempo y escribía sobre eso, y cuando el presidente me dice, cuente su pasado, cuente su paso por el ELN, escribí un libro que se llama Mis años de guerra, contando en detalle todo lo que vivía allá y lo que hice. Y en el prólogo de ese libro le decía, ojalá, presidente, usted pueda contar, como yo cuento. Si usted le dice, yo ya conté, cuente usted. Cuente su pasado. Pero somos de la misma región, nacimos en un entorno parecido y vivimos cosas duras, y él tuvo un camino, yo tuve otro. Pero ojalá lo hiciera. Ahora, yo creo que uno tiene autoridad moral de 2 maneras. Porque nunca participó o estuvo en determinadas actividades, o cuando lo estuvo y lo cuenta y al mismo tiempo establece la distancia con eso y se confronta con su pasado. Claro, pero mire, yo estando el país en las circunstancias en las que está, desinstitucionalizado, con unos problemas gravísimos, con una pobreza llevada al extremo, bueno, no hay que decirlo, usted lo conoce mejor que yo, ¿para qué ocuparse de los 2 hijos del expresidente Uribe? Yo creo que en este gobierno del presidente Uribe hubo mucho abuso del poder y de su investidura presidencial, y se mancilló mucho la figura presidencial y la familia presidencial. Pero yo creo que además se está abusando mucho de la expresidencia. Es un caso especial, y se abusa como presidente, pero se abusa de la figura expresidencial, que siempre ha sido una figura también muy respetada en Colombia, y que ha sido una figura que se retira un poco de la política y establece más bien una autoridad moral sobre el país. Él sigue participando no solo activamente, sino de una manera muy injuriosa y de una manera además muy desobligante, en un lenguaje que no le corresponde. Yo no utilizo ninguna... ¿Pero a usted le sorprende? A mí me sorprende... Él mismo en alguna oportunidad, y lo tomo textualmente, les dijo, es que yo soy un gamín. Dijo el presidente, siendo presidente, el presidente Uribe. Entonces, pues, ¿qué le sorprende? Pues a uno le duele tener un gamín como primera autoridad de la nación. El 80 y pico por ciento de los colombianos
hoy en día le sigue gustando Uribe. Pues eso es lo que tenemos que tratar de mostrarle al país. Por ser tan influyente es que tenemos que opinar sobre eso. Uno quisiera hablar de él, a mí no me gustaría, y lo hago muy pocas veces. Es más, no acepto a veces debates con el presidente Uribe, que también en cada que puede me menciona, porque cualquier informe que no se refiere a él, porque muchos de los informes que saca la Corporación Arcoíris me refieren acabo de hacer un informe de seguridad 2010. Sobre todo el estado de seguridad, pues el primero que entró a un debate conmigo fue él en RCN Radio. Y, sí, él todos los temas de los últimos 8 años los asume como propios. Sí. Y luego fue en una entrevista larga que dio al colombiano, volvió y me echó pues la retaíla contra mí. Yo en ese momento no tenía ningún debate con él, de manera que él igual mantiene un contraste de debate. La diferencia de él conmigo es que yo pues hago un debate con unos argumentos y los pongo ahí, nunca lo insulto porque no me corresponde. Ni es su estilo tampoco. Ni es mi estilo, pero él sí. Realmente la referencia a mí es una referencia no con argumentos, son de insultos y de insultos profundos. León, usted ha dicho en los últimos 15 días que está nuevamente amenazado y ha mostrado pues, de dónde vienen las amenazas. ¿Usted teme por su vida? Sí, porque es que hay muchas cosas. Yo pensé, digamos, voy a tener un espacio, ingenuamente pensé más tranquilo en la revista Semana, voy a escribir cosas, pero claro, uno no se puede abstraer de lo que está ocurriendo en el país. Entonces una de las cosas que hice fue una columna sobre Arauca. Así es. El gobernador Acosta Bernal, que está preso. Sí, la robaron. Acosta Bernal tiene en su acusación en la fiscalía 3 asesinatos. Y es una persona acusada no solo de pertenecer, digamos, de alianza con grupos paramilitares, sino de encabezar grupos paramilitares desde la gobernación. Y tiene candidato propio, Carlos Bernal Pinilla, de un grupo muy poderoso, que puede ser la continuidad otra vez en Arauca, otra vez las regalías. Y así es muy difícil encontrar una salida para ese departamento tan importante para el país. Como el foco de la opinión estaba allá, yo escribo esa columna diciendo, oiga, llamándole la atención, cambio radical. Y le caen las amenazas, inmediatamente. Cambio radical, le van a dar la bala a Carlos Pinilla. Yo creo que no deben dárselo. Y inmediatamente, pues sacan en el Araucano, que es un periódico de Acosta Bernal, una cosa infamante contra mí, y luego pues aparecen llamadas diciendo que el gobernador no se va a quedar con esa, que voy a pagar por eso, que empiezan inmediatamente a amenazar otra vez. Yo lo he sido muchas veces, pero nunca me acostumbro a eso. Siempre estoy en una situación de zozobra. Pues León, muchas gracias por haber estado con nosotros en el radar, y solo me resta decirle, cuídese. Bueno, muchas gracias. A usted muchas gracias, señor. Terminamos. Frase de Marco Aneo Lucano, escritor latino. Aléjese de los palacios el que quiera ser justo. La virtud y el poder no se hermanan bien. Recuerden que pueden ver las entrevistas en www.caracoltv.com. También nos pueden seguir a través de Twitter y Facebook. Nos vemos mañana. Que descansen. Chao.